¿En qué momento empezamos a ver la conexión entre la celiaquía y los problemas neurológicos? Esta también tiene una historia que nos lleva mucho más atrás de lo que la gente suele creer. Hace más de un siglo empezaron a surgir los primeros reportes anecdóticos y durante el siglo XX varios médicos documentaron el desarrollo de padecimientos neurológicos en pacientes con enfermedad celíaca. No obstante, cuando se empezó a detectar una correlación entre los problemas neurológicos y la celiaquía, se pensaba que se trataban en su mayoría de manifestaciones de deficiencias nutricionales ocasionadas por el daño en el tejido intestinal. Dicho de otro modo, los doctores no creían que ciertos ingredientes estuvieran causando estragos en el sistema nervioso, más bien pensaban que la celiaquía misma, la cual impedía la absorción de nutrientes y vitaminas en el intestino, conllevaba deficiencias que a su vez detonaban problemas neurológicos, como daño neuronal y disfunciones cognitivas. Estaban lejos de vislumbrar el papel que desempeña la inflamación, la cual aún no formaba parte de la biblioteca del conocimiento médico. En 1937 se publicó en el Archives of Internal Medicine el primer reporte de la Clínica Mayo sobre la implicación neurológica en pacientes con enfermedad celíaca. Aunque aún entonces las investigaciones no podían describir con precisión la verdadera cascada de eventos, en ese momento, aunque en ese entonces todavía no se podían describir con precisión todos esos eventos. En ese momento atribuían la implicación neurológica a la disminución de electrolitos, esto entre comillas. Ni me di cuenta dónde estaba acomodado yo aquí está. Pensaban que era por una disminución de electrolitos, causada sobre todo por la imposibilidad del intestino de digerir y absorber nutrientes de forma adecuada. Para que fuera posible llegar a un punto en el que pudiéramos comprender y explicar del todo el vínculo entre la intolerancia al gluten y el cerebro, por no mencionar el papel de las relaciones inflamatorias en el asunto, necesitábamos un gran número de avances tecnológicos que estaban por venir. El cambio radical de nuestra perspectiva ha sido sensacional, además de muy reciente. En el 2006, la Clínica Mayo emitió otro reporte publicado en el Archives of Neurology, Archives o Archives, no sé cómo se diga en inglés, pues son archivos de neurología, sobre la enfermedad celíaca y la disfunción cognitiva, solo que esta vez la conclusión modificó. A ver, espérame. Sobre la enfermedad celíaca y la disfunción, sí, solo que esta vez la conclusión modificó las reglas del juego. Existe una posible asociación entre la disfunción cognitiva progresiva y la enfermedad celíaca, dada la relación temporal y la frecuencia relativamente alta de ataxia y neuropatía periférica que se asocian más comúnmente con la enfermedad celíaca. Uy, ¿se está moviendo esto? Sí, se está moviendo. Perdone, no sé qué pasó. Se está moviendo el... se está resbalando un poquito el... Sí, a ver, espérenme, porque se va a caer. Y luego... A ver... Ahí está. Ahora sí, ya volvimos. Espérenme. Pequeño ajuste. Ahí está. Creo que ahí está. Según yo, ahí está. Sí. Seguimos. El reporte decía, existe una posible asociación entre la disfunción cognitiva progresiva y la enfermedad celíaca, dada la relación temporal y la frecuencia relativamente alta de ataxia y neuropatía periférica, que se asocian más comúnmente con la enfermedad celíaca.
La ataxia es la incapacidad de controlar movimientos musculares voluntarios y de mantener el equilibrio, que con frecuencia deriva de trastornos en el cerebro. La neuropatía periférica es una forma elegante de nombrar el daño de los nervios. Este engloba un amplio rango de trastornos en los cuales los nervios dañados que están fuera del cerebro y la médula espinal, es decir, el sistema nervioso periférico, causan entumecimiento, debilidad y dolor. ¡Wow! Voy a agarrar un clip de aquí de este live para compartirlo en TikTok. Ahí les va. Es esto mismo, ¿no? La ataxia es la incapacidad de controlar movimientos musculares voluntarios y de mantener el equilibrio, que con frecuencia deriva de trastornos en el cerebro. La neuropatía periférica es una forma elegante de nombrar el daño en los nervios. ¿Quieres saber más? Te invito a que sigas el audiolibro que estoy haciendo en mis redes sociales. Sígale. Eso es un pequeño clip para compartir en Reel y en TikTok. Me pareció un pequeño bocadillo de información muy interesante. Wow. En este estudio en particular, los investigadores observaron a 13 pacientes que mostraron indicios de disfunción cognitiva progresiva en los 2 años siguientes a la aparición de los síntomas de celiaquía o al empeoramiento del trastorno. Las razones más comunes por las cuales estos pacientes buscaban ayuda médica para sus disfunciones cerebrales eran amnesia, confusión y cambios de personalidad. Los doctores confirmaron la presencia de enfermedad celíaca con una biopsia en el intestino delgado y se excluyeron del estudio los casos de personas cuyo deterioro cognitivo pudiera deberse a otra causa específica. Algo se hizo evidente durante el análisis que invalidó de inmediato las hipótesis previas. El deterioro cognitivo no podía atribuirse a las deficiencias nutricionales. Los doctores incluso notaron que los pacientes eran un tanto jóvenes para padecer amnesia. La media de edad en la cual empezaban a aparecer las señales de disfunción cognitiva eran 64 años, en un rango de 45 a 79. Según lo reportado en los medios por el doctor Joseph Murray, gastroenterólogo de la Clínica Mayo y director del estudio, se ha escrito bastante sobre la enfermedad celíaca y sobre problemas neurológicos como la neuropatía periférica y los problemas de equilibrio, pero este grado de problema cerebral, el tipo de deterioro cognitivo que hemos encontrado, no ha sido reconocido antes. No esperaba que hubieran tantos pacientes celíacos con deterioro cognitivo. O sea, literalmente se sorprendió. Después, Murray agregó, con justa razón, que es poco probable que los padecimientos de estos pacientes tuvieran una conexión casual. Dada la asociación entre el comienzo o el agravamiento de los síntomas de la celiaquía y el deterioro cognitivo en los años siguientes, la probabilidad de que fuera aleatoria era muy baja. O sea, no fue al azar ni sin querer queriendo. Quizá el descubrimiento más sorprendente de todos fue que varios de los pacientes que se sometieron a una dieta sin gluten experimentaron una mejoría significativa de la capacidad cognitiva. Tras haber eliminado por completo el consumo del gluten, las facultades mentales de 3 de los pacientes mejoraron o se estabilizaron, con lo cual los investigadores señalaron que quizá habían descubierto una forma reversible de disfunción cognitiva. Es un hallazgo enorme. ¿Por qué? Porque en realidad no hay muchas formas de demencia que sean tratables, así que si podemos detener su desarrollo y en algunos casos incluso revertirlo, identificar la prevalencia de la enfermedad celíaca cuando hay deterioro cognitivo debería volverse costumbre. Por eso es que muchos médicos definitivamente sin investigar si son muy o poco tolerantes al gluten,
siempre recetan a sus pacientes con problemas cognitivos que eliminen cualquier harina refinada, como el trigo y muchas otras, o harinas de trigo y muchos otros tipos de harinas, para evitarse broncas con el gluten. Porque sí, a todos nos hace daño, unos más que a otros, pero a todos nos hace daño. Y luego dicen, no, es que el pan tiene beneficios, sí, pero las broncas son mayores a los beneficios, y esos beneficios los puedes obtener de otros alimentos, así que truchas con eso. Ok. Asimismo, este hallazgo sustenta el argumento de que la conexión entre celiaquía y el deterioro cognitivo no es casual. Cuando se le preguntó al Dr. Murray cuál era el razonamiento científico detrás de dicha conexión, el médico mencionó el impacto potencial en las citocinas inflamatorias, aquellos mensajeros químicos de la inflamación que contribuyen a agravar los problemas del cerebro. Algo más de este estudio que quisiera señalar es que cuando los investigadores les realizaron tomografías a estos pacientes, encontraron cambios sustanciales en la materia blanca que podían haber sido confundidos con facilidad con esclerosis múltiple o incluso con pequeños derrames. Esta es la razón por la cual siempre les prescribo dietas libres de gluten, que era lo que les estaba platicando, a pacientes con esclerosis múltiples que me transfieren. En varias ocasiones he visto pacientes cuyos cambios cerebrales no se relacionaban en realidad con la esclerosis múltiple, sino que es probable que se derivan a su intolerancia al gluten. Por suerte para ellos, la implementación de una dieta libre de gluten revirtió el estado de su salud. Desde la publicación de aquel informe en 2006 en la Clínica Mayo, muchos otros han documentado la relación entre la ingesta del gluten y los trastornos neurológicos. Por ejemplo, el término ataxia por gluten se ha incorporado al léxico médico. Truchas con el gluten. El panorama completo. ¿Recuerdas el caso del joven que presenté al principio del capítulo, cuyo diagnóstico original era un trastorno motor llamado distonía? Él era incapaz de encontrar su tono muscular, por lo cual tenía espasmos violentos e intensos en todo el cuerpo que le impedían llevar una vida normal, como ataques epilépticos o algo así. Aunque en casos como este se suele culpar alguna enfermedad neurológica o los efectos secundarios de ciertos medicamentos, en lo personal creo que muchos de los casos de distonía y de otros trastornos motores pueden atribuirse simplemente a la intolerancia al gluten. O sea, mucha gente en este momento debe estar padeciendo las broncas del gluten, de la intolerancia al gluten, y sin saber se están tomando pastillas y están culpando otro tipo de situaciones. Yo sí, humildemente desde este lado del libro, les recomiendo a todos una desintoxicación del gluten, no sé, un reto sin pan de una semana y vean cómo se sienten. Un reto sin pan por una semana o 10 días. ¿Por qué no llevarlo a un mes? ¿No? Y ve cómo te sientes. Daño no te va a hacer, eso es un hecho y lo sabes perfecto. No te va a hacer daño dejar de comer pan por un mes. Y más o menos te imaginas cómo podrías sentirte. Entonces, si resuena contigo, pues dale. Que aquí el doctor o los doctores nos están respaldando esta información. Aunque en casos como estos sueles ocupar alguna enfermedad. Okay. El caso de mi paciente, una vez que eliminamos el gluten de su dieta, sus temblores y sus tics convulsivos desaparecieron por completo. Otros trastornos motores, como la ya descrita ataxia y el mioclono, otra afección caracterizada por contracciones musculares espasmódicas, así como ciertas formas de epilepsia, suelen estar mal diagnosticadas y se atribuyen a problemas neurológicos inexplicables, en lugar de algo tan sencillo como la intolerancia al gluten. Pues sí, suena sencillo, pero para mucha gente es súper complicado. Yo conozco gente que me dice, ¿cómo? Espera, o sea, cuando me preguntan por las cetonas y así, les digo, no, hay que reducir la ingesta de carbohidratos. Me dicen, ¿el pan? No, ¿cómo el pan? Es un panecito al día, no pasa nada. Y regularmente son personas que tienen muchas broncas metabólicas. Entonces, suena sencillo, pero para muchos depende el nivel de intoxicación por carbohidrato o nivel de
de adicción al carbohidrato que tengan, pues va a ser más complicado para unos que para otros. Tuve varios pacientes epilépticos que pasaron de pensar en someterse a una cirugía riesgosa y de confiar en regímenes de medicación diaria para controlar sus convulsiones, a liberarse por completo de las convulsiones con menos cambios nutricionales. A ver, otra vez, porque, a ver. Tuve varios pacientes epilépticos que pasaron de pensar en someterse a una cirugía riesgosa y de confiar en regímenes de meditación diaria para controlar sus convulsiones, a liberarse por completo de las convulsiones con menos cambios nutricionales. O sea, la parte emocional, poder meditar ayuda mucho para esos temas también. Pero mucha gente prefiere esta solución rápida, ¿no? De la medicina, pum, la inyección, la medicina, ¿no? Y el efecto secundario como que ya lo ven normal. O sea, como que dicen, bueno, pues no hay bronca. Con que me quite esto, ¿sabes? Y son capaces de arriesgar su salud. El doctor, híjole, este nombre está medio complicado. Hadjivasilou, ya lo había leído antes. El doctor Hadjivasilou también ha examinado tomografías de pacientes con cefalia y ha documentado las extraordinarias anormalidades ocasionadas por la intolerancia al gluten. Hasta un lector no especializado podría notar la diferencia de inmediato. Veamos un ejemplo. A continuación, una resonancia magnética cerebral que muestra diferencias sustanciales en la materia blanca. Las flechas, donde están las flechas, dice, relacionadas con la intolerancia al gluten y con cefalias en la izquierda comparada con el estudio normal de la derecha. Ok, se los voy a mostrar, no sé si lo van a alcanzar a ver, pero donde están las flechas es donde están los daños ocasionados y donde, pues en el otro lado, pues no hay daños, ¿no? Esto es un cerebro normal y esto es un cerebro con problemas de intolerancia al gluten. Ahí les va, que lo vean. Aquí están las flechas, son las broncas, y esto es un cerebro normal. O sea, como que no hay, o sea, se ve, ¿no? Un daño, se ve como algo ahí que no es correcto. Y más si te ponen el ejemplo de lo que sí debería, de lo que es un cerebro saludable. El doctor Hadjivasilou ha demostrado en repetidas ocasiones que una dieta sin gluten es capaz de eliminar por completo la cefalia en pacientes intolerantes al gluten. En una reseña, y fíjense, ya hago otra vez este pequeño espacio, o sea, si eres intolerante al gluten, ¿cuánta gente prefiere tomarse la pastilla para evitar los síntomas en vez de dejar de comer el pan? Porque la adicción es muy, muy grande. Creo que ese es un ejemplo de una adicción. Cuando ya estás consciente de que te está haciendo daño consumir cierto producto y lo sigues consumiendo porque no lo puedes dejar. Entonces prefieres meterte una medicina para no sufrir los estragos de eso que te está causando daño. O sea, definitivamente estamos hablando de una adicción y es bien poderosa. Aquí en la ciudad donde yo vivo hay al menos unos 200 motos que reparten pan a domicilio. Reparten pan a domicilio y casi a cualquier hora. Bueno, no a cualquier hora, ¿no? Pero un horario bastante extenso. Son como 200 motos en toda la ciudad. Son un chorro. Por todos lados te van y te llevan pan. Y pues está rico el pan, pero o sea, en realidad no es un producto que tu cuerpo necesite. Al contrario, le hace mucho daño al cerebro. Es lo que estamos viendo ahorita. En una reseña que publicó en el 2010 el Lancet Neurology, hizo un llamamiento para que cambiemos, así dice, llamamiento, para que cambiemos nuestra forma de concebir la intolerancia al gluten. Para él y su grupo de investigación, nada podría ser más imperativo que difundir la conexión que existe entre una intolerancia al gluten en apariencia invisible y la disfunción cerebral. Estoy de acuerdo con ellos. Es imposible rebatir su crónica de pacientes con signos evidentes y documentados de deficiencias cognitivas y de intolerancia al gluten, así como su recuperación. En 2013, cofundó el Instituto de Trastornos Relacionados con el Gluten en Sheffield, Reino Unido. Es la primera clínica especializada
en las manifestaciones neurológicas de los trastornos relacionados con el gluten. Como ya hemos comentado, una de las aportaciones más importantes de toda la información que hemos recabado en fechas recientes sobre la enfermedad celíaca es que no se limita al intestino. Incluso me atrevería a decir que la intolerancia al gluten siempre afecta al cerebro. El neurobiólogo Aristo Aristo Bogdani, un colega con muchas publicaciones sobre la intolerancia al gluten, ha afirmado que su incidencia en las poblaciones occidentales llega a ser hasta del 30%, y dado a que muchos casos de celiaquía son silientes, es decir, no dicen nada, aprenden a vivir con esa bronca, en la actualidad se reconoce que la prevalencia de la enfermedad misma es 20 veces mayor de lo que se creía hace 2 décadas. El doctor Rodney Ford, de la Clínica de Alergología y Gastroenterología Infantil de Nueva Zelanda, en un artículo publicado en 2009 titulado El síndrome del gluten, enfermedad neurológica, en un artículo publicado en 2009 llamado El síndrome del gluten, enfermedad neurológica, propuso que el problema fundamental con el gluten es su interferencia con las redes neurológicas y neuronales del cuerpo. El gluten se vincula con el daño neurológico tanto en pacientes con celiaquía como en pacientes que no muestran señales de padecer la enfermedad. Agrega que la evidencia señala que el sitio primordial dañado por el gluten en el sistema nervioso es el sistema nervioso. ¡Wow! Directamente el sistema nervioso. Y concluye que la implicación de que el gluten cause daño a la red neuronal es inmenso, dado que se estima que al menos 1 de cada 10 personas se ve afectada por el consumo del gluten. El impacto en la salud pública es gigantesco. Por lo tanto, conocer el síndrome del gluten es importante para la salud de la comunidad mundial. Aunque no tengas la misma sensibilidad al gluten que un celíaco, te he saturado de información por una buena razón. Todos estos datos muestran que es posible que todos seamos sensibles al gluten desde el punto de vista neurológico. Es decir, tal vez no padeces de celiaquía ni de otras broncas que provoca el gluten, pero neurológicamente estamos sufriendo los estragos de consumir gluten. Simplemente no lo sabemos aún porque no hay síntomas evidentes ni pistas que nos indiquen que se está gestando un problema en los confines de nuestro sistema nervioso y en las profundidades de nuestro cerebro. Recuerda que el núcleo de casi cualquier trastorno y enfermedad es la inflamación. Cuando introducimos algo al cuerpo que detona una respuesta inflamatoria, nos ponemos en mayor riesgo de enfrentar una mezcla de problemas de salud, desde padecimientos cotidianos crónicos como una cefalia o una niebla cerebral, hasta afecciones más graves como depresión y Alzheimer. Incluso podría existir un vínculo entre la intolerancia al gluten y algunos de los trastornos cerebrales más misteriosos que han estudiado a los médicos, que han eludido a los médicos durante milenios, como la esquizofrenia, la epilepsia, la depresión, el trastorno bipolar y en fechas más recientes el trastorno de déficit de atención. En 2015, investigadores italianos agregaron la psicosis por el gluten al léxico médico tras informar sobre el problemático caso de un muchacho con psicosis que se le pudo atribuir a sensibilidad al gluten no celíaca. La idea de que el gluten puede inducir psicosis en los niños es indignante. Más adelante abordaré estas conexiones. Por ahora, quiero que tengas un panorama general del problema y una comprensión sólida de que el gluten puede tener efectos no solo en el cerebro normal, sino también en un cerebro anormal, vulnerable. También es importante tener en mente que cada uno de nosotros es único
en términos de su genotipo, o sea, de ADN, y de su fenotipo, que es cómo se expresan esos genes en el ambiente. A mí la inflamación no monitoreada podría causarme obesidad y alguna cardiopatía, mientras que eso mismo podría traducirse en tu caso en una enfermedad autoinmune. De nuevo, resulta útil recurrir a la literatura sobre la enfermedad celíaca, puesto que la celiaquía refleja un caso extremo que nos permite identificar patrones en el desarrollo de la enfermedad que pueden tener implicaciones para cualquiera que consuma gluten, sea o no sea celíaco. Por ejemplo, varios estudios han demostrado que las personas con celiaquía exhiben una producción elevada de radicales libres, los cuales dañan sus células grasas, sus proteínas y hasta su ADN. Asimismo, pierden la capacidad de producir antioxidantes como resultado de la respuesta del sistema inmune al gluten. En particular, se reducen sus niveles de glutatión, un antioxidante importante presente en el cerebro, así como de vitamina E, retinol y vitamina C en la sangre, todos los cuales son claves para mantener los radicales libres a raya. Es como si la presencia del gluten deshabilitara el sistema inmune a tal grado que le impidiera respaldar del todo las defensas naturales del organismo. Mi pregunta es la siguiente: si la intolerancia al gluten puede poner en riesgo al sistema inmune, ¿a qué otros riesgos les abre la puerta? Sí, porque sin el sistema inmune ahí, pues imagínense cuántos problemas y cuántas enfermedades nos pueden atacar, ¿no? Actualmente el sistema inmune ha sido menospreciado, pero hoy me queda claro que ha sido de alguna manera atacado por muchísimos años, por muchísimas tradiciones familiares o incluso en países. Esta ingesta incontrolada de las harinas pues debilita el sistema inmune. Por eso el ser humano cada vez es más débil, y lo pongo entre comillas débil. Los investigadores también han demostrado que la reacción del sistema inmune al gluten conlleva la activación de moléculas señalizadoras que básicamente detonan la inflamación e inducen la denominada enzima COX-2, la cual deriva en un aumento de la producción de sustancias inflamatorias. Si conoces el celecoxib, el ibuprofeno o hasta la aspirina, tu cuerpo debe estar familiarizado con la enzima COX-2, la cual es responsable de la inflamación y del dolor en todo el cuerpo. Estos fármacos bloquean de forma efectiva las acciones de dicha enzima, con lo cual disminuyen la inflamación. También se ha observado en pacientes celíacos la presencia de altos niveles de otra molécula inflamatoria llamada TNF, factor de necrosis tumoral alfa. Los niveles elevados de esta citosina son uno de los distintivos del Alzheimer y de casi cualquier otra condición neurogenerativa. Qué fuerte esto, ¿no? ¿Cuántas veces te has tomado una aspirina porque te la puedes tomar y cualquiera la trae en su bolsa y te autodiagnosticas o sea, creo que al menos en mi caso todo esto me pega en la frente, porque yo muchas veces he sabido que pues, me puedo tomar cierto fármaco que no requiere receta médica y qué peligroso, la neta. O sea, hay una correlación directa entre el consumo de la aspirina y problemas de Alzheimer. Truchas con eso. Y todo esto porque te duele la cabeza y prefieres quitarte el síntoma sin ver por qué te duele la cabeza, ¿no? Entonces te tomas una aspirina para que ya no te duele la cabeza, pero al rato te vuelve a doler y luego ya no te hace efecto la aspirina. Ocupas un fármaco más potente y no estás atacando el problema. Solo estás atacando el cuerpo te está mandando un mensaje y le estás diciendo al cuerpo, cállate, ya no estoy dando lata, y sigues haciendo lo que te provocaba esos dolores de cabeza. Qué complicado y qué peligroso. En pocas palabras, la intolerancia al gluten, tanto en personas celíacas como no celíacas, incrementa la producción de citocinas inflamatorias, las cuales desempeñan un papel crucial en los padecimientos neurodegenerativos.
Asimismo, el órgano más susceptible al efecto perjudicial de la inflamación es el cerebro, pues a pesar de ser uno de los más activos del cuerpo, carece de factores de protección que lo blinden. Aunque la barrera hematoencefálica actúa como una especie de portero que impide la entrada de ciertas moléculas al flujo sanguíneo del cerebro, no es a prueba de balas y muchas sustancias se escabullen y causan efectos indeseables. Más adelante abordaré con mayor detalle estas moléculas inflamatorias, así como las formas en las cuales podemos usar el poder de la comida para combatirlas. Es hora de crear nuevos estándares de lo que significa ser intolerante al gluten. El problema que ocasiona esta proteína es mucho más grave de lo que cualquiera haya imaginado antes y su impacto en la sociedad es mucho mayor de lo que habíamos estimado. Día 16. Reto Hay que leer 2022. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Es información valiosísima. Los invito a que consigan el libro si quieren y lo puedan leer. Sé de 2 o 3 personas que ya lo están leyendo junto conmigo. Me escuchan a mí en estos lives y lo están leyendo junto conmigo. Así que muy padre esa dinámica. Los que todavía no lo compran, pues aquí va a estar la información en casi todas mis redes sociales. Lo pueden encontrar. Nos vemos. Chao Facebook. Chao YouTube. Chao Instagram.